Bueno, dio inicio en el Senado de la República una serie de foros en materia anticorrupción rumbo a la legislación secundaria de la reforma constitucional aprobada por ambas cámaras y ratificada por la mayoría de los congresos del país, es decir, el constituyente permanente. Fue en la versión vespertina del Diario Oficial de la Federación del 27 de mayo cuando se publicó la reforma con la que se establecen las bases para crear el Sistema Nacional Anticorrupción. Luego de su promulgación, esta reforma fortalece y amplía las facultades de fiscalización de la Auditoría Superior de la Federación y amplía de 3 a 7 años la prescripción de faltas administrativas graves y está pendiente, por supuesto, la legislación secundaria. De esto trató este foro. Inauguró los trabajos. ¿Qué es lo que realmente queremos que sea su aportación? De la Federación, Juan Manuel Portal, quien señaló que las prácticas de funcionarios deshonestos no se solucionan con facultades sancionatorias, sino que requieren un enfoque estructural y esa debería ser concepción del Sistema Nacional Anticorrupción. ¿Qué es lo que realmente queremos que sea su aportación? Responder estas cuestiones plantea la disyuntiva de determinar lo que es más importante, reducir la percepción de corrupción, crear una nueva cultura administrativa, o ambas, inclusive entendiendo que la última puede explicar a la primera. Por su parte, Virgilio Andrade, secretario de la Función Pública, dijo ahí que las nuevas leyes deben contener mecanismos que prevengan el acto de corrupción, un conjunto de valores éticos que rijan el actuar de los funcionarios y establecer parámetros de conflictos de interés. El ámbito de la clasificación adecuada de las faltas entre las faltas no graves y las faltas graves. La definición con base en la práctica administrativa de cuáles faltas no implican un beneficio indebido ni para el servidor público, ni para terceros, ni para privados. La tercera medida, hablar de problemas de corrupción con base en redes y no solamente en individuos. Bueno, finalmente el magistrado presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, Manuel Jalaviz Pelayo, pidió establecer en la ley que en los expedientes no haya calificativos en contra de los funcionarios y respetar así el principio de la presunción de inocencia. Lo que pedimos es saber lo que es, no lo que se aparenta. Saber si alguien es o no corrupto, si se cometió o no un acto de corrupción. Para ello requerimos que el expediente sea enviado sin calificar los hechos a efecto de que todo el procedimiento, recalco, todo el procedimiento se lleve a cabo por el tribunal y de que si el expediente viene mal integrado se pueda devolver. Bueno, el senador Armando Ríos Peter criticó que el sistema institucional tiene muy buenos deseos, así lo dijo, pero no hay una ley que aterrice los objetivos. Por su parte, la senadora Cristina Díaz Salazar alertó que debido a la corrupción, un 2% del Producto Interno Bruto se ha visto afectado por las inversiones que se dejaron de percibir en el país. Involucrar a gente que esté metida en organizaciones de derechos humanos, porque las violaciones graves de derechos humanos que hoy están ocurriendo en el país tienen que ver con actos de corrupción. No lo podemos solamente ver con un tema de el típico fenómeno de un funcionario que le mete la mano al recurso público y que termina causándole un daño al erario. La reforma constitucional recién aprobada es el inicio de un compromiso político del Congreso de la Unión y sin duda del Ejecutivo Federal con la sociedad. Pero su debida implementación estará garantizada si y solo si ciudadanos y gobierno actuamos en coordinación y en concordancia con principios y reglas dispuestas en la reforma. El presidente de la Comisión Anticorrupción y Participación Ciudadana destacó la importancia de la inclusión del sistema de fiscalización en el Sistema Nacional Anticorrupción. Por su parte, la senadora Laura Rojas aseveró que la prevención debe ser la parte medular de la ley. Y es verdad que necesitamos escuchar a mucha más gente, pero también es verdad que hay un compromiso de sacar adelante estas leyes secundarias, que así lo ven todos los grupos parlamentarios, y es verdad que tenemos que poner de nuestro trabajo. O sea, lo que queremos es que disminuyan los niveles de corrupción, que se inhiban los niveles de corrupción y, claro, que si todo falló, todas las instituciones fallaron y un funcionario cometió un acto de corrupción, pues entonces que no haya impunidad y que haya la certeza, no como es ahora que es al revés, que lo más probable es que no le pase nada, al revés, que haya la certeza de que será sancionado.
En este foro de análisis rumbo a la legislación secundaria en materia anticorrupción, también participó la comisionada presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, quien propuso que los servidores públicos presenten una declaración de interés. Importantes temas. Nos referimos a la obligación de que los funcionarios públicos rindan una declaración de intereses, tema que se estima indispensable para la legislación secundaria en materia de anticorrupción. Permitirá publicitar las actividades e ingresos ajenos a la función pública, ayudando con ello a prevenir posibles conflictos entre los intereses del sector privado y del sector público. La importancia del sector privado también en esta definición de las normas que operarán el Sistema Nacional Anticorrupción, no solamente al sector público. Comisionados del INAI externaron sus propuestas y puntos de vista. Considerarse que en caso de advertirse la difusión indebida de información previamente clasificada o falta de diligencia de algún servidor público con motivo del derecho de acceso a la información, el Instituto está incluso obligado a dar vista a los órganos competentes para que determinen lo conducente. La sociedad otorga el poder y la representación. La sociedad tiene entonces derecho a saber, conocer y aprobar cada paso de gestión gubernamental, por pequeño o por grande que éste sea. El Senado de la República tiene esta enorme oportunidad de enmendar esta disparidad legislativa. No obstante, la amplitud de aristas que el concepto de responsabilidad administrativa de los servidores públicos tiene, me enfocaré específicamente a los rubros de publicidad de la información relativa a los servidores públicos sancionados, así como a la coherencia legislativa que debe guardar con la Ley General de Transparencia. Se debe definir con mayor claridad sus alcances y cómo daremos a la población la posibilidad de denunciar a posibles servidores públicos corruptos o actos de corrupción. Para verificar no solo los intereses, sino las declaraciones fiscales y patrimoniales de todos los servidores públicos, sino también para monitorear el adecuado manejo y los usos de los recursos públicos, así como el de las sanciones a servidores públicos y los procedimientos resultados de las adquisiciones, licitaciones de bienes y arrendamientos y los procesos de auditoría y fiscalización. Bueno, el senador del PRD, Alejandro Encina Rodríguez, dijo que el problema de la corrupción no está únicamente como un binomio entre lo que se corrompe y el que no se corrompe, sino también quien deja impunes estos actos. Ya hemos planteado la necesidad de hacer concurrir bien el Sistema Nacional de Transparencia y Rendición de Cuentas con el Sistema Nacional Anticorrupción, la necesidad de hacer una revisión profunda de diversas disposiciones legislativas, no solamente es la Ley General que crea el Sistema Nacional Anticorrupción, sino iremos a revisar la Ley General de Responsabilidades de los Servidores Públicos, la Ley del Tribunal de Contencioso Administrativo, de la Administración Pública Federal, de la Función Pública, el Código Penal, hasta la Ley de Obras. Vamos a revisar en este contexto. Bueno, y en más información, durante la reanudación de los foros en materia anticorrupción en el Senado de la República, en la parte vespertina, Mauricio Merino Huerta de la Red por la Rendición de Cuentas y Eduardo Bohórquez López de Transparencia Mexicana expusieron algunos puntos quienes consideran fundamental que estén en el proyecto, como la participación ciudadana en el Sistema Nacional Anticorrupción. Lo que coloquialmente, de nuevo, y perdón por el abuso de los coloquialismos, hemos llamado la séptima silla, es decir, la silla que en el sistema estará ocupada por el Comité de Participación Ciudadana, en nuestra opinión debe presidir las reuniones del Sistema Nacional Anticorrupción, no solo por este sentido de vigilancia y de control del que estoy hablando, sino porque es la única silla que de suyo no tiene obligaciones de Estado previamente asignados en el mandato constitucional. Que es el concepto de integridad pública. La verdad es que cuando uno revisa la prensa y ve la conducta de los servidores públicos en comisiones internacionales o en comisiones nacionales, lo único que puede pensar es que el concepto de integridad no está entre sus preocupaciones. Está el de legalidad probablemente, está el de que estos asuntos se ajusten a una norma, pero no está el concepto de integridad pública, y yo creo que este es el momento de incorporarlo a nuestra vida institucional y práctica.
Bueno, posteriormente, Juan Ernesto Pardinas del Instituto Mexicano de Competitividad y el director del CIDE, Sergio López Ayón, hablaron de la importancia de poner en marcha el trabajo legislativo. Además, resaltaron los detalles que debe tener el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción. Ya no organicemos más foros, hay que ver la agenda de ruta de los cambios que se tienen que hacer. Y con mucho gusto estoy seguro que todas las organizaciones civiles aquí representadas vamos a participar. Bueno, hablo por el IMCO, pero con la misma energía con lo que llevamos haciéndolo meses y años, pero ya, no le demos más vuelta al asunto. Enfrentemos el tema desde un punto de vista legislativo y implica quitarle los engranes que sostienen este andamiaje de impunidad y que el país pueda transitar de un estado de impunidad a un estado de derecho. Y creo que la clave del éxito estará menos en la posibilidad de perseguir corruptos que en el diseño de un sistema que articule la acción de los diversos órganos para prevenir y corregir las condiciones estructurales que facilitan la corrupción. Reitero aquí lo ya dicho muchas veces en otros foros. La corrupción es un problema estructural, multifactorial y que desarrolla en forma de red. Por ello, para reducirla tenemos que actuar bajo esta lógica.